En el año 2020, a comienzos de la pandemia, un evento muy extraño pasó en los mercados financieros. Por primera vez en la historia, un barril de petróleo tenía un precio negativo. La razón por qué el precio fue negativo era porque todos los tanques de petróleo estaban completamente llenos y no había dónde guardar el petróleo extraído. Y ya que el petróleo no se puede tirar al mar o a la naturaleza, los productores te pagaban por guardar dicho petróleo y, como resultado, hubo un precio negativo. Pero ahora que la pandemia parece ser cosa del pasado, estamos enfrentando el problema opuesto. Los precios del petróleo están a niveles récord, sobrepasando los $100. Pero ese es el precio del petróleo. El petróleo es el recurso natural que se refina para volverse en gasolina y diésel. Y como se habrán dado cuenta, el precio de la gasolina está en récords nunca antes vistos en la historia humana. El precio del petróleo en California, por ejemplo, está actualmente en $6.2 por galón o $1.6 por litro. Mientras que en países como Holanda, el precio del petróleo está en $2.5 por litro, casi el doble que en California. Este es un problema muy grave porque toda la sociedad es altamente dependiente del petróleo y la gasolina. Un precio alto de gasolina significa que todo lo demás en la economía también sube de precio, dando paso a la inflación. Y si tú sigues las noticias, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos le echa la culpa a Putin y a la guerra por la subida de precios del petróleo, explicando que es esto que también está causando mucha inflación. Putin, como respuesta, dice que él no tiene la culpa de nada y es el propio gobierno estadounidense que tiene la culpa al imprimir dinero como nunca antes durante esta pandemia. Pero la realidad es que los precios tanto del petróleo como de la gasolina no son tan simples de explicar. Como les mostré, en Holanda tú pagas $2.5 por litro, mientras que en países como Indonesia tú pagarías 50 centavos por litro. Acá la pregunta es, ¿por qué es este el caso? ¿Qué determina los precios de la gasolina? En este video vamos a revelar exactamente qué determinan los precios del petróleo y la gasolina y también vas a entender cómo estos precios son manipulados por los gobiernos. Ahora, no te voy a pedir que le des un like a este video o que dejes un comentario. Hazlo si tú lo deseas. Lo que sí te quisiera pedir es que compartas este video en tus redes sociales. El conocimiento es poder y en este canal democratizamos temas económicos y financieros complejos al público. Entonces, empecemos hablando de la gasolina y el petróleo. Para empezar, aunque mucha gente asocia la gasolina con el petróleo, estas no son la misma cosa. La gasolina es un derivado del petróleo. El petróleo crudo es la materia prima que sale al excavar pozos petroleros. Pero para poder producir gasolina para los vehículos, el petróleo necesita pasar por un proceso de refinamiento complejo. Una vez refinado, se produce la gasolina que puede ir directamente al tanque de tu auto. Ahora, ¿qué es lo que determina el precio de la gasolina? Pues esto es algo relativamente simple y aquí van a ver un gráfico que explica los precios de la gasolina en los Estados Unidos. Como verán en azul, más o menos el 60% del precio de la gasolina es determinado por los precios del petróleo. Por lo tanto, si los precios del petróleo mundial suben, el precio de la gasolina normalmente sube. Pero, como verán, el precio de la gasolina también tiene otros niveles que también influyen, como los impuestos, la distribución y el mercadeo, y también el refinamiento de dicho petróleo. Todos estos elementos nos dan como resultado el precio de la gasolina actual, que está a nuevos récords. Ahora, cualquiera pensaría que el precio del petróleo se explica simplemente por la oferta y la demanda. Es decir, mientras más demanda hay por el petróleo y mientras menos producimos, más va a subir el precio. En el caso opuesto, mientras menos demanda combinado con alta producción, los precios van a bajar. Pues sí, esto es verdad, pero la oferta y la producción del petróleo está manipulada constantemente por los gobiernos mundiales. Por lo tanto, déjame explicarte cómo funciona la oferta y la demanda por el petróleo. Empecemos con la demanda, que es determinada simplemente por cuánta actividad económica hay en la sociedad. Como ya les expliqué, el petróleo es de lejos el recurso natural más importante en nuestro mundo para poder transportar bienes, transportar personas, para poder producir plásticos, para generar electricidad y también para producir ciertos químicos. Y la demanda por el petróleo está altamente correlacionada con la actividad económica en un país. Mientras más crece una economía, más demanda va a haber por petróleo. Mientras que si hay una recesión o una crisis económica, esto hace que la demanda se desplome. Y sí, es verdad que si hay alguna crisis mundial o una guerra o algún tipo de pandemia, eso también afecta a los precios. Cuando hay una guerra, por ejemplo, los precios se disparan,
ya que los gobiernos mundiales normalmente empiezan a comprar más petróleo, en caso que vayan a pelear o en caso que su población necesite de dicho petróleo. En el caso de la pandemia, como les expliqué, el mundo se cerró y la demanda por petróleo cayó a tal punto que los precios del petróleo en ese entonces llegaron a ser negativos. En fin, pero ahora hablemos de la oferta, que es mucho más complicada. La oferta está ligada a la producción del petróleo y para eso tenemos que ver el siguiente gráfico que nos demuestra quiénes son los mayores productores de petróleo en el mundo. En el puesto número 1 está los Estados Unidos, seguido por Rusia y Arabia Saudí. Estos tres países son de lejos los mayores productores del petróleo. Y ojo, aquí muchos probablemente me van a decir, pero Gus, ¿acaso Venezuela no es otro gran productor de petróleo? ¿Y cómo es que Estados Unidos está en el puesto número 1? Pues sí, es verdad, Venezuela tiene el puesto número 1 en cuanto a cantidad de reservas de petróleo. Pero una cosa son las reservas. Otra es la producción. La producción de petróleo demuestra la habilidad de un país de poder extraer dicho petróleo y venderlo. Venezuela lamentablemente no tiene la capacidad de producción que tiene los Estados Unidos. Estados Unidos puede que solo tenga el 4% de todas las reservas mundiales de petróleo, pero gracias a su nivel de industrialización y leyes apoyando a la producción, es el mayor productor del mundo. En fin, así que la oferta del petróleo depende de la producción en estos países. Pero hay un detalle muy importante. Existe una organización llamada la OPEP, que significa la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Este es un club que tienen grandes países exportadores de petróleo como Arabia Saudí, Irán, Irak, Angola, Venezuela y muchos más. Y aunque Rusia no es formalmente parte de dicho club, se puede decir que tiene una membresía informal y mucha influencia. En fin, este club sirve como un cartel. Ellos pueden determinar cuánto petróleo se va a producir dependiendo del precio actual del petróleo. Por ejemplo, si el precio del petróleo mundial es bajo, entonces ellos van a dejar de producir petróleo para que el precio suba. Una vez sube el precio, entonces ellos vuelven a producir más petróleo para llegar a un punto óptimo donde ellos ganan más dinero. Y este club es extremadamente importante porque bajo su comando ellos tienen casi el 80% de todas las reservas de petróleo en el mundo. Así que si ellos quisieran, podrían hacer que el precio del petróleo vuelva a ser negativo o que también llegue a triplicarse de los valores actuales. En simples palabras, esta es una manipulación descarada del precio del petróleo. Y es por eso que la oferta del petróleo, es decir, la producción del petróleo, es muchísimo más importante que la demanda por petróleo. La demanda es importante, pero es bastante predecible, ya que nosotros, pase lo que pase, vamos a consumir petróleo. Puede que consumamos menos en una crisis económica o más en tiempos buenos, pero la producción de dicho petróleo es lo que verdaderamente determina el precio mundial. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Por qué están tan altos los precios del petróleo? Y ojo, aquí estamos hablando del petróleo, no la gasolina. En fin, el precio del petróleo actualmente está alto por dos razones. La primera razón más simple es porque después de la pandemia la economía fue estimulada, lo cual hizo que haya un crecimiento económico brutal, mientras que la producción de dicho petróleo era baja, ya que la OPEP bajó su producción. Acuérdense lo que les dije, ellos bajan su producción y esperan que el precio del petróleo suba cuando la economía se normaliza. Al normalizarse, el precio sube y ellos empiezan a producir más petróleo para ganar más dinero. Y esto fue lo que pasó y es por eso que el precio del petróleo estaba tan alto a comienzos del año 2022. Pero en febrero del año 2022, Rusia invadió a Ucrania. Estados Unidos y sus aliados sancionaron a Rusia por la invasión y dejaron de importar petróleo ruso. Y Rusia, siendo el segundo país más grande productor de petróleo del mundo, esto causó toda una interrupción en el mercado, causando que el precio del petróleo mundial se dispare. Pero aquí la gran pregunta es, ¿pero si el precio del petróleo está tan alto, ¿no le convendría a la OPEP empezar a producir más y aprovecharse de los precios altos? Pues sí, esto es completamente cierto. La OPEP podría empezar a producir petróleo como nunca antes y venderlo a los precios récord. No obstante, aunque Rusia no es un país formalmente de la OPEP, es un país que tiene influencias. Y la OPEP, como consecuencia, decidió no incrementar su producción y bajar los precios del petróleo. Se puede decir que la OPEP le fue leal a Rusia.
un miembro que es informal. Así que esa es una de las razones de por qué el precio del petróleo se disparó y por qué se mantiene alto. En simples palabras, se puede decir que sí, la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones subsiguientes son la causa de estos precios tan altos, tanto del petróleo como de la gasolina. Pero si la OPEP quisiera, ellos podrían producir más y bajar los precios. Pero tu gobierno también podría alivianar la situación y bajar los precios. ¿Se acuerdan que les mostré que en países como Indonesia y Arabia Saudí los precios de la gasolina son casi un tercio que los de en California? La razón por qué los precios son tan bajos es porque, primero, estos son países que exportan muchísimo petróleo y les resulta barato. Pero existe otra razón y es que estos países no tienen ningún impuesto a la venta de la gasolina. ¿Se acuerdan que les mostré este gráfico que explica los precios de la gasolina? Pues los gobiernos imponen impuestos a la gasolina que se vende. El impuesto que cada gobierno le pone a la venta de la gasolina varía y también varía por cada estado. Por ejemplo, como les mostré, en California un galón de gasolina cuesta $6.2 o $1.6 por litro, mientras que en Texas el galón vale $4.3 o $1.1 por litro. Y la razón por qué esta diferencia es tan drástica tiene que ver con los impuestos. Así que si a los gobiernos les interesaría verdaderamente que la inflación baje, ellos podrían fácilmente deshacerse del impuesto a la gasolina de manera temporal o hasta subvencionar la gasolina. Es decir, el gobierno le podría dar un descuento a sus ciudadanos. Pero aquí es fácil echarle la culpa al gobierno y también a la OPEP por la manipulación de precios del petróleo. La realidad es que las empresas petroleras también manipulan el precio del petróleo. Con la crisis de la inflación actual, el presidente Biden le pidió a las empresas petroleras que empiecen a producir más petróleo para que los precios bajen. Pues este pedido fue ignorado por las empresas, ya que un precio más bajo de petróleo es algo que no les conviene. Actualmente las empresas petroleras son las que más dinero han estado ganando y son de las pocas empresas que han estado subiendo de valor durante toda la caída que hemos visto en la bolsa de valores. Así que para los dueños de todas esas empresas petroleras, lo que está pasando en Ucrania es probablemente algo muy bueno. Es una tormenta perfecta donde los precios del petróleo suben gracias a la guerra, los gobiernos compran más petróleo por seguridad social y para preparar a sus tropas y finalmente las sanciones son aún mejores noticias para ellos, ya que los rusos, es decir, su competencia, desaparece. Y sí, esto puede que te parezca muy injusto. Ellos podrían producir más petróleo y bajar el precio de la gasolina. De la misma manera, OPEP podría hacer lo mismo. Si esto pasaría, no veríamos la inflación tan alta que vemos hoy y tus ahorros y tu salario no serían carcomidos. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Quién crees que tiene la culpa por los precios del petróleo a este nivel? ¿Crees que es el gobierno, la OPEP o las empresas petroleras? Déjamelo saber en los comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo Arabia Saudí planea destruir al dólar con los chinos. Muchísimas gracias por ver este video mis queridos youtubers y les mando un saludo desde Luxemburgo.